Buenas tardes, muchachos. Espero que hoy estén bien, niñas, que les haya ido muy bien, que estén aún cuidándose, tratando de salir de esta pandemia, de esta época tan difícil para ustedes, para todas las personas que estamos en el mundo, pero que nos está enseñando a cambiar de actitud, a cambiar de la manera de pensar, a vivir un poco más con nuestras familias, a conocerlas un poquito más. Todo el trabajo, todo lo que estamos sacando, lo estamos sacando de internet. Entonces, lo que significa que ustedes pueden encontrar esta información en internet. El videito anterior habíamos grabado sobre la hegemonía conservadora. ¿Y qué fue la hegemonía conservadora? Recordemos que la hegemonía conservadora fue el gobierno de los conservadores sin participación de los liberales, que hubo momentos muy difíciles como la masacre de las bananeras, la guerra de los 1000 días, pero también se nos olvidaba que ellos tuvieron, en esa época tuvimos que sufrir la crisis de 1929, que fue la caída de la bolsa de valores, que llevó a que la hegemonía conservadora cayera. Recordemos que al lado que está gobernando un gobernante de turno, los demás no están quietos, sino están buscando la manera como llegar nuevamente al poder. Mientras los conservadores estaban gobernando, los liberales estaban mirando cuál era el paso que debían seguir y en el momento que debían de aprovechar. Por lo tanto, pues los conservadores tuvieron momentos difíciles, y esto llevó a que estos gobiernos cayeran en decadencia, ¿no? Que pues, los conservadores, la gente del pueblo estuviera también cansada de los mismos gobernantes. Entre eso la crisis del 29, que como lo dije, fue la gran caída de la bolsa de valores. La masacre de las bananeras, que ustedes recordarán que se presentó en nuestro país porque el gobierno había autorizado a una empresa norteamericana la explotación de banano, en donde no tenían ninguna garantía nuestros trabajadores. Vienen jornadas de rebelión en Bogotá, se iniciaron también con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y por qué Jorge Eliezer Gaitán? Porque ustedes recordarán que Jorge Eliezer Gaitán, esos líderes jóvenes, líderes de pensamiento liberal abierto, líderes con nuevas maneras de pensar y actuar, y no les servía a los gobiernos. Y viene la división del Partido Conservador. También el Partido Conservador comienza a dividirse. Entonces vienen los liberales y comienzan a gobernar una república durante 16 años. Al igual que con los conservadores, los liberales también buscan estabilizar el país, y entre esos gobernantes estuvieron Enrique Olaya Herrera, estuvo Alfonso López Pumarejo, estuvo Eduardo Santos, estuvo en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, porque su primer gobierno fue muy bueno. El inicio de la República Liberal, que la inicia Enrique Olaya Herrera de 1930 a 1934, él pensó en un momento hacer un gobierno de concentración nacional, de concertación. ¿Qué significa un gobierno de concertación? Donde también participaran otros partidos, que si recordamos el otro partido solamente era el Partido Conservador. Él pretendía que hubiera igualdad entre el gobierno liberal y conservador, pero tenemos que recordar que la República Liberal es solamente el periodo conocido entre 1930 y 1946, permaneció el Partido Liberal. Este es el distintivo que aún tiene el Partido Liberal. ¿Por qué se presenta? Volvemos y repetimos que es por la pugna entre liberales y conservadores. La, la oposición llegó hacia 1930, y aprovechando ese hecho tan triste en nuestro país como fue la masacre de los bananeros, entonces aprovecharon ese momento, porque lo que los liberales buscaban eran procesos de modernización del Estado, la inserción de la industria colombiana, darle más importancia a nuestro país a nivel mundial.
En el aspecto social, pues fueron muchas obras las que hicieron los liberales y que tenemos que recordar. Eh, es la primera vez que se establece la jornada laboral de 48 horas. Recordemos que en la empresa de bananos la gente trabajaba más de 48 horas sin ninguna legalización. Entonces legalizan 48 horas, se crea el Ministerio de Trabajo, se crea le dan lugar a los sindicatos, que ustedes recuerdan que los sindicatos son esas agremiaciones que se reúnen para unir a los trabajadores con el fin de pedir mejores condiciones para cada uno de estas personas. Pero también el Partido Liberal se preocupó por fomentar la universidad técnica, la educación técnica universitaria. ¿Por qué? Porque se necesitan técnica para que aprendan a trabajar y a la vez que esa técnica sea un paso para la universitaria, más o menos lo que hoy día está haciendo el SENA, prepara para el trabajo y después de que prepara para el trabajo, la gente puede continuar su carrera universitaria y es válido algunos créditos de ellos. Pero también hay algo muy importante, le da la posibilidad a la mujer de participar en iguales condiciones, que anteriormente no se había dado esa posibilidad. La mujer puede trabajar, la mujer puede estudiar, pero también la mujer puede heredar. Antiguamente no se podía heredar, la mujer se creía en menores condiciones del hombre, porque en algunas oportunidades se pensaba que la mujer era incapaz de pensar, de analizar, de reaccionar, que su labor era trabajar para el hogar y obedecer a su esposo, quien debía llevar la comida para su casa. Se creó algo importante, se creó el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, que hoy pues está muy en boga, que hoy es aprovechado por muchos estudiantes, especialmente de los estratos 1 y 2, que le da la posibilidad de preparar a la persona para salir al trabajo y luego continuar trabajando y estudiando. Se creó la Escuela General Santander, la Escuela de Policía General Santander. Esto es importante porque también le dan como cierta prioridad a la policía, porque la policía anteriormente se hacía al lado del partido que estaba gobernando en este momento. Ahora la policía se nombra neutral, ¿no? No es ni liberal, ni conservadora, ni de izquierda, ni de derecha, porque si no, no tendría ventajas. En cuanto al aspecto económico, se protegió la producción local y se creó FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes. Hoy día existe FENALCO aún. Se le da la modernización en las ciudades más importantes, entre ellas Bogotá, porque sabemos que Bogotá es la capital de Colombia, Medellín, que es una de las zonas industriales de nuestro país, y también Cali. Se fundó la Flota Mercante Gran Colombiana, que esta flota mercante gran colombiana no se fundó únicamente en Colombia, sino que se fundó en asocio con Ecuador y con Venezuela. Esta flota mercante, su nombre es mercante, trasladar de un lugar a otro. También se creó la Radiodifusora Nacional, que la Radiodifusora Nacional daba la oportunidad de que todo Colombia supieran lo que estaba sucediendo en cada uno de las regiones de nuestro país. Recuerden que anteriormente no se tenía esa posibilidad. Entonces, por lo menos con la radio se tenía no el conocimiento total de lo que sucedía en el Chocó, de lo que sucedía en Medellín, de lo que sucedía en La Guajira, de lo que sucedía en Bichada, pero bueno, se tenía más o menos una idea somera. Se fundó también el Instituto de Crédito Territorial, pues importante en nuestro país, sí, claro, pero bueno, no le dieron tanta relevancia y aún sigue funcionando. En la República Liberal dijimos que fueron 16 años los que gobernaron y en eso nombramos al doctor Enrique Olaya Herrera. El segundo gobierno de ese momento fue el de Alfonso López Pumarejo, que fue un gobierno de 1934 a 1936.
1938. Este gobierno se considera de los más destacados de esta república liberal. Él impulsó la reforma constitucional, la reforma de nuestra constitución, hizo un conjunto de esas reformas y el gobierno de esta época recibió el nombre de Revolución en Marcha. Permitió que todos los hombres, no importaba que no tuvieran una educación, pudieran votar. Anteriormente solamente los que tenían un cierto grado de escolaridad, pero en ese momento, si ustedes recuerdan, las escuelas y los colegios en nuestro país no existían. Si hoy se presenta tanta dificultad que la hemos visto con, con esta pandemia, zonas donde los niños no tienen escuela o zonas donde los niños tienen que estudiar debajo de un árbol o para coger una señal de internet tienen que subirse a los árboles o caminar cantidad de espacio para lograr tener un conocimiento. Entonces, en esa época sí que era terrible y además pues los papás en esas dificultades con que su niño de pronto aprendiera a leer y a firmar, pues era como lo básico. Sin embargo, este presidente, Alfonso López, pues trató de que todas las personas tuvieran un acceso a la educación y que tuvieran también la posibilidad de votar, de elegir. Nadie necesita ser un profesional para tener la capacidad de análisis o de criticidad. Entonces eran capaces de analizar y de criticar. Don Alfonso López también mejoró la situación de los obreros. Y mejoró la situación de los obreros, ¿por qué? Porque dijimos que creó 48 horas de trabajo laborales, dio lugar a los sindicatos, entonces la gente ya podía, el obrero ya podía quejarse sin el riesgo de que fuera sancionado o que simplemente lo echaran de su trabajo. Creó la reforma agraria. ¿Y qué fue la reforma agraria? Algo que no le gustó a la mayoría de los conservadores. ¿Y por qué digo a la mayoría de los conservadores? Porque eran los terratenientes. Sin olvidar que los terratenientes eran las personas dueñas de grandes extensiones de tierras y que algunas veces esas extensiones de tierra ni siquiera las aprovechaban. Entonces, don Alfonso López lo que hizo fue que le expropió a algunos terratenientes de esa tierra y se la otorgó a los trabajadores, a quienes realmente querían trabajar, pero pues recordemos que nada es fácil, ¿no? Luego sigue el gobierno de Eduardo Santos, que gobierna de 1938 a 1942, pues al igual que el de Enrique Olaya no fue tan importante, pero de todas maneras le dio a Colombia la posición neutral que no tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Recordarán que en la Segunda Guerra Mundial participaron las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia. Entonces, don Eduardo Santos trató de que Colombia fuera neutral para que no fuera atacada por nadie, ni nadie quisiera apoderarse, aunque si recordamos, los norteamericanos ya habían dicho que América para los americanos, o sea que ellos mismos manejaban a toda América y que en la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue decirle a las demás potencias vencedoras, simplemente ustedes dedíquense de Europa, de Asia, de África, que yo me dedico a América. Este gobierno de Eduardo Santos fue llamado el gobierno de la Gran Pausa, en contraposición al gobierno de Alfonso López, que fue la revolución en marcha. Luego el país sigue creciendo, sigue desarrollando, pero siguen las pugnas. Viene otra vez don Alfonso López Pumarejo en su segundo gobierno entre 1942 y 1945. Y el regreso de don Alfonso López Pumarejo no fue tan importante como ese primer gobierno. Él quiso seguir en esa tónica, pero no lo pudo hacer. Y el liberalismo regresó al puesto que tenía en importancia y en relevancia. Eso fue la República Liberal y esa República Liberal, pues aún hoy día algunos liberales que se crean nuevos sectores, nuevos campos de liberalismo.